oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos otra semana más a este Revista de Medio Oriente. En él saludamos a Masa Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, de nuevo aquí en este espacio que se dedica a comunicar acerca de esos aspectos que te llaman la atención, Masa, en los medios de comunicación. Hoy nos hablarás de Radio Nacional de España, no sé si también de alguna cosa relacionada en el grupo de RTV, de Radio Televisión Española. Sí, bueno, es Radio 5, que pertenece a Radio Nacional, que es Radio Televisión, digamos la radio gubernamental, y que ha hecho un ejercicio, ha presentado un ejercicio de propaganda y de complicidad con la causa anti-israelí que llama un poquito la atención. Todo esto sucede en el marco de un programa llamado Solidaridad, un programa que dice querer darle voz a los que no la tienen y que se ocupa básicamente, pues de temas de solidaridad, como bien su nombre indica, de ONGs, etcétera. Hasta aquí todo muy bien, si esto se toma desde una perspectiva realmente periodística, neutra, aunque por mucho que estés invitando a ONGs, pues tienes que poner las cosas en contexto. En este caso, el programa era una lista de eslóganes vacíos, de activismo, de omisiones, y especialmente sangrante teniendo en cuenta que durante la mitad de del programa contaban con la corresponsal del medio en Israel. Y era francamente una pieza de propaganda. En ella pues, nos hablaban evidentemente nos hablaban de expolio sistemático, del bloqueo, de bombardeos sobre civiles. Nos hablaban incluso mencionaban en la presentación que Gaza es como un campo de concentración, y a mí honestamente justo ahora cuando se conmemoran los 75 años de la liberación de Auschwitz, pues me parece especialmente sangrante cuando se habla de un campo de exterminio, los campos de concentración y los campos de exterminio, precisamente para cuando se habla con los judíos, pues es especialmente sangrante cuando quieren utilizar esa imagen con otros para poner a los judíos como verdugos, ¿no? El caso es que sí, nos hablaban de todo eso, pero hablaban mucho del bloqueo, pues en ningún momento explicaban por qué había un bloqueo. No había una sola palabra acerca de los ataques palestinos, del terrorismo, de los cohetes, los misiles, las infiltraciones, los túneles para atacar. De esto no había una sola palabra, con lo cual ya nos situaban en un panorama en el cual Israel actúa, según ellos, pues eso, expolia, bombardea civiles, etcétera, sin ninguna razón. El único momento en el que se acercaban ligeramente a una explicación, decían que la corresponsal decía que Israel usa el argumento de los escudos humanos y el armamento en las escuelas. Es muy interesante, porque todo el programa da por válida una versión de los hechos, que es evidentemente la anti-israelí, y cuando se quieren acercar, que yo no sé ni para qué lo hicieron, simplemente a decir, a explicar, lo pone desde una perspectiva como utilitaria, como usa el argumento, como si fuera una cosa puramente subjetiva y de manipulación, ¿no? Que lo utilizan para sus fines. Lo cierto es cierto que ha habido escudos humanos y que ha habido armamento en las escuelas, pero el presentador, no ya la corresponsal hablaba de que usaba el argumento, el presentador afirma poco después que ya han demostrado, leo textualmente, ya han demostrado por activa y por pasiva que no había ni armas. Y es una barbaridad esto, es una barbaridad porque por activa y por pasiva se ha demostrado que sí, hasta el punto que hasta la propia ONU tuvo que condenar la UNRWA, el empleo de cohetes por parte de la UNRWA. O sea, imagínate para que la UNRWA, que también es un actor clave en la complicidad con estos grupos terroristas y con Hamas, para que hasta la UNRWA tenga que hacer la denuncia, pues es que está evidentemente claro, pero ocultando, negándolo, pues es mucho más sencillo. Esto era una de las mentiras. Hay otra mentira que es otro de estos tópicos recurrentes, que es cuando te hablan de Gaza como el territorio más poblado del planeta, decían ellos, supongo que se referían a más densamente poblado, porque sospecho que en China, por ejemplo, hay más habitantes que en Gaza, pero bueno, lapsus de ellos, más densamente poblado. Pues no es cierto.
según varios acuerdos, no es cierto, no está ni siquiera entre los 10 lugares más poblados, más densamente poblados del planeta. Y no tiene que ver, de hecho, la densidad de la población con la capacidad de la población. Por ejemplo, veíamos que en Mónaco, que por lo que veo es una de las, en el 2017 es la densidad mayor. Lo que pasa es que se emplea ese argumento como para dar una imagen emocional como de hacinamiento. Pero bueno, que también hay que explicar también por qué la mayoría de la población está en una zona, etc. Y todo era para hablar de la nueva iniciativa de solidaridad para romper el bloqueo, y hablan del Mavi Marmara como una iniciativa puramente humanitaria, cuando ha quedado más que demostrado, lo han dicho los mismos organizadores, que tenía un objetivo que era romper un bloqueo, pero claro, como no nos explican ni qué es el bloqueo, y ni siquiera, porque hablan mucho de lo derecho internacional cuando les conviene, pero para explicar que según la ONU, que tampoco es que sea quien decide que es legal o no, pero bueno, si lo mencionan, según la ONU, el bloqueo es legal, el informe Partners lo declaró así, y también el mismo Tribunal Internacional decidió no investigarlo en 3 ocasiones, la cuestión del Mavi Marmara, porque entendieron que el propio Israel había hecho la investigación, pero esto no nos lo mencionan. Omiten totalmente que el Mavi Marmara está organizado, entre otros, y sobre todo por la organización IHH, una organización turca que ha sido considerada terrorista, por ejemplo, por Holanda, cuya filial fue ilegalizada en Alemania porque sostenían sociedades vinculadas con Hamas. Hamas, ese gran ausente del programa. Hamas, que es considerado un grupo terrorista que gobierna con mano de hierro. Sí, en algún momento hablan de que lo pasan mal también dentro de la franja por culpa de las autoridades. Pero bueno, el caso es que hablábamos de un programa totalmente propaganda pura. Es como si de repente digo, voy a hacer publicidad de una película, bueno, pues voy a hacer publicidad de una organización que miente y que utiliza pues el disfraz de los derechos humanos para atacar justamente a Israel. Por cierto, que también mencionaban las manifestaciones de población civil pacíficas y desarmadas cuando se refieren a las marchas del retorno, que yo creo que ha estado, bueno, cualquiera que lo siga sabe, uno, que Hamas está detrás, lo han reconocido los mismos líderes de Hamas, que además hemos visto infiltraciones, gente armada, lanzamientos de cohetes, lanzamientos de cócteles, molotov, de explosivos, incluso vemos esos globos con incendiarios, y todo esto pues son marchas pacíficas, manifestaciones de población civil pacíficas y desarmadas. En fin, como siempre, para mantener la ficción hay que omitir mucho y hay que incluso mentir. Bien, pues esta es la primera parte de esta revista de Medio Oriente que Masha ha dedicado a este programa Solidaridad de Radio 5, Todo Noticias de Radio Nacional de España. Ahora entramos en la segunda parte. En ella nos quieres hablar del diario El País. Sí, y si lo otro es como indignante en sí, esto es indignante por motivos mayores. Un artículo del País sobre la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Pues el titular dice: Israel recobra protagonismo global en un foro sobre el Holocausto con medio centenar de mandatarios. La noticia no va sobre las cuestiones políticas o si Israel cobra protagonismo o no, va sobre el Holocausto, el genocidio industrializado de 6 millones de judíos. Ni una sola palabra en todo el artículo sobre el Holocausto. Solamente hablan sobre las relaciones políticas con los palestinos. Sí, la lista de los líderes que están ahí y que si el tribunal va a condenar a Israel y que no sé qué y no sé cuánto. Todo, o sea, ni una sola explicación sobre el Holocausto. Y esto es especialmente horrible, teniendo en cuenta que el País, con todas las críticas que le hemos hecho con respecto a Israel y muchas otras cosas, por lo menos cuando era la cuestión del Holocausto lo respetaba. Pero claro, tenemos que hablar hace unos años. Lo de ahora ya es una caída en picado. Por ejemplo, empieza el artículo diciendo parcialmente aislada del mundo.
Esto es una ridiculez. Son estas cuestiones, esto es para dar a entender toda esa cosa de parcialidad. Israel no es importante, Israel no lo quiere nadie, está aislado. Y es mentira. Israel es precisamente uno de los únicos países de los que se fían los organismos occidentales en la zona. ¿Y qué ocurre? Sí, bueno, que la causa palestina en este caso no tenía que ver, pero ni para tratar el Holocausto puede el país en estos momentos olvidar su agenda política, insinuaciones completamente falsas. También son de estas cosas que son que me encanta, ¿no? Dice que la presencia de dignatarios tan alta, dice, no tiene precedentes en el Estado judío desde los funerales de Rabin en el 95 y el expresidente de Pérez en el 2016. O sea, sin precedentes. Hombre, ha ocurrido en 2 ocasiones. Yo no sé cuántas veces tiene que ocurrir para que se consideren precedentes. Que es una vez más esa incidencia en esa sensación de aislamiento, ¿no? Ha hablado de los palestinos, pero una de las cosas que es interesante, ya que lo quieren colocar dentro de un artículo sobre el Holocausto, porque ya sabemos que de los judíos solamente no se puede hablar, pues ya podrían mencionar el rol del líder palestino, el muftí, en el Holocausto. Recordemos que era aliado de Hitler. Podrían mencionar que Mahmoud Abbas en su tesis es negacionista del Holocausto, o podemos, para no irnos tan lejos, hablar de que justo ahora un medio de la supuestamente o la así llamada moderada Autoridad Palestina llamó a cometer ataques terroristas para frenar esas conmemoraciones. Pero eso no figura en este artículo, porque no va del Holocausto, no va de las cosas que hayan podido hacer, no iba a decir de lo que hayan podido hacer mal los palestinos, no, tampoco era este artículo para ello. Va, una vez más, de lo malos que son los israelíes, que parece ser que es lo único que ven. Y luego, por cierto, en un momento dado, dice que el rey va a ser el único invitado que hable, en parte debido a la buena relación personal con Rivlin, supongo. Bueno, pues habría que decir que también es rey de Jerusalén, que es simbólico, sí, pero que bueno, que también tiene un punto. En fin, me parece especialmente triste este artículo del País para hablar del Holocausto, porque me parece que de algún modo simboliza una caída, como decía, una caída en picado a unos niveles muy grandes. No es que tuviera yo mucha duda ya en un momento dado, pero insisto, por lo menos hasta hace un año o así, la cuestión del Holocausto, pues había un cierto respeto a la hora de tratarlo. En este caso no hay cuartel. Y esto es lo que han dado de sí por ahora estas semanas. Estupendo, Masa, pues gracias por traerlo hasta Radio Sefarad, hasta esta revista de Medio Oriente, ese análisis que haces de los medios y que cada semana los oyentes pueden escuchar aquí en esta página web radiosefarad.com, la vuestra, revistamo.org. Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo, Dani.